Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos a la 10ª sesión de la clase de Cálculo 1. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. ¿Listo? Comencemos. Nosotros a lo largo del curso hemos hablado de que una función es creciente y decreciente, pero el día de hoy vamos a formalizar qué es lo que significa eso. Funciones crecientes y decrecientes. En esta sección se verá cómo se puede utilizar las derivadas para clasificar extremos relativos, ya sea como mínimos o como máximos relativos. En primer término, es importante definir las funciones crecientes y decrecientes. Bueno, entonces tenemos una función f es creciente sobre un intervalo si para cualesquiera dos puntos x1 y x2 en el intervalo y x1 es menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros ponemos dos puntos, un x1 y un x2, las imágenes, la de x1 es más pequeña y la de x2 es más grande. Y una función es decreciente si, aunque x1 sea menor que x2, la imagen de x1 es mayor a la imagen de f de x2. ¿Listo? Entonces aquí está, digamos, la forma en la que podemos entender esto. Nosotros vamos a decir que una función es decreciente si esa función tiene esta forma. Digamos que la pendiente es negativa. Así como esto tal cual. Eso es decreciente. Y vamos a decir que la función es creciente cuando si me muevo hacia la derecha, la función o la imagen de la función se mueve hacia arriba. Si yo me muevo hacia la derecha, la imagen de la función se mueve hacia arriba. Esa es una función creciente. Ahora, si cuando yo cambio de x, la función no cambia, pues es una función constante. Como allí. Eso es constante. Y esto se refleja en lo siguiente. Si la derivada de x es mayor que 0, esto, si la derivada de x es mayor que 0, entonces la función es creciente en un intervalo. Si la derivada de x es menor que 0, entonces la función f es decreciente. Y si la derivada de x es igual a 0 en un intervalo, entonces f es constante. ¿Listo? Entonces, derivada positiva. Recordemos qué significa que sea derivada positiva. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Si es positiva, es porque la función es creciente. Si es negativa, es porque esa pendiente es negativa y por lo tanto la función es decreciente. Miremos entonces esta función. Supongamos que tenemos la función x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado. Bueno, entonces aquí está la función x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado. Ahí está pintada. Vamos a calcular primero la derivada de esa función. Entonces vamos a hacerlo acá como repaso. Ustedes ya saben derivar muy bien, pero sin embargo vamos a hacerlo acá como repaso.
Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Cuál es la derivada entonces de x al cubo? La derivada de x al cubo es el exponente baja y multiplica el coeficiente, pongo la variable, restándole una a su exponente, 3x cuadrado. Y luego, la otra parte, la derivada con respecto a x de menos 3 medios de x al cuadrado. Esa es la otra parte. Entonces, la derivada de el menos 3 medios, pues sale porque es una constante. Y luego tengo la derivada de x cuadrado. Entonces, el 2 del exponente baja a multiplicar el coeficiente, dejo la x restándole 1 a su exponente. 2 menos 1, 1. Pero esto me queda el 2 que está multiplicando a la x, se divide, se cancela con el 2 del denominador y me queda menos 3x. ¿Listo? Entonces aquí tenemos x cuadrado menos 3x. De donde queremos igualar a 0. ¿Por qué es importante encontrar los puntos donde la derivada es 0? Porque allí es donde la función es como la tangente es horizontal. Es donde se separan los intervalos en los que puede ser creciente y decreciente la función. Entonces, esto me va a decir dónde están los puntos que son y que vamos a llamar puntos críticos. Punto crítico es entonces, por ahora, un punto crítico significa que tiene derivada 0. Esto dejémoslo acá. Entonces, un punto crítico es aquel punto que tiene derivada 0. Entonces, vamos a encontrar los puntos críticos acá. Derivamos e igualamos a 0. Factorizando tenemos x igual a 0 y 1 menos 1, 0. Entonces, x igual a 0 y x igual a 1. Serían este punto de acá y este punto de acá son los puntos críticos, cuya imagen es menos 1 medio. Y miremos entonces qué pasa en el resto de puntos. Cuando nosotros tomamos estos dos puntos, estamos dividiendo la recta real en 3 partes. La primera parte es para x más pequeño que 0, entonces es el intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Luego vamos de entre 0 y 1, y luego de 1 hacia la derecha. Vamos a tomar un punto cualquiera del intervalo desde menos infinito a 0, por ejemplo, menos 1. Y vamos a evaluar la derivada allí. La derivada nos da 6. 6 es positivo. ¿Qué significa cuando la derivada es positiva? Significa que la función es creciente. Entonces, en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, la función es creciente. Si tomamos un valor entre 0 y 1, como por ejemplo 1 medio, y evaluamos la derivada, nos da menor que 0. Eso quiere decir que en ese intervalo la derivada es decreciente. Y finalmente, si nosotros tomamos un punto a la derecha de 1, como por ejemplo x igual a 2, la derivada nos da positiva, lo que quiere decir que la función es creciente, de aquí en adelante. Y eso lo podemos ver en la función. Noten que aquí la función efectivamente, a medida que me muevo hacia la derecha, la imagen va hacia arriba. En esta segunda parte, a medida que me muevo hacia la derecha, la función va hacia abajo. Y en la última parte, a medida que yo me muevo hacia la derecha, la función va hacia arriba. Eso significa que sea
creciente. ¿Listo? Vamos a hacer el dibujo de esa función y su derivada, ¿de acuerdo? Para ver qué es lo que está pasando allí. Entonces, la función es x al cubo menos 3 medios por x al cuadrado. Listo. Allí está la función. Vamos ahora a calcular, bueno, nosotros ya calculamos y a dibujar la derivada. La derivada es la siguiente. Es 3x cuadrado menos 3x. Y allí está la derivada. Entonces, veamos. Démonos cuenta que podemos ver dónde la derivada de esa función es positiva, dónde es negativa y dónde es cero. Aquí vemos que efectivamente la derivada, que es la que está en verde, se hace cero en el punto 0 y en el punto 1. A la izquierda de 0, esta derivada es positiva, lo que implica que la función es creciente. Entre 0 y 1, la derivada es negativa, lo que implica que la función es decreciente. Y de 1 en adelante, la derivada es positiva, lo que implica que la función es creciente. ¿Listo? Ahí está. No solamente, digamos, en el ejercicio se evalúa en un punto, pero aquí estamos evaluando en todos los puntos y podemos hacer la comparación. Y donde la derivada es 0 es donde si yo trazo una recta tangente sería completamente horizontal. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, vamos a definir el criterio de la primera derivada así. C un punto crítico de la función. Entonces nosotros estamos marcando acá el punto crítico como C. C es un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto I que contiene al punto C. Si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en C, entonces f de C puede clasificarse como sigue. Si f' cambia de negativa a positiva en C, entonces f tiene un mínimo relativo en C. Entonces acá está el punto crítico. Si a la izquierda es del punto crítico, la función es decreciente. Y a la derecha del punto crítico, la función es creciente. Entonces, ese punto crítico es un mínimo relativo. Si por el contrario, a la izquierda la función es creciente. Está buena. Está rica, no, la tonta está buena, es fea, pero está rica. Está buena. Pero a la derecha del punto crítico es decreciente, entonces nosotros allí tenemos un máximo relativo, ¿cierto? Si ustedes van, digamos, caminando y luego vienen bajando y vienen bajando y luego empiezan a subir, entonces ese punto pues era el punto mínimo. Lo mismo, si vienen subiendo y luego empiezan a bajar, entonces ese punto era como la cúspide, el punto máximo. Pero puede pasar que en un punto crítico, que es este punto C de acá, la función sea creciente al lado izquierdo y siga siendo creciente al lado derecho. Entonces, en ese caso, lo único que hay es como una especie de mesetica allí, pero no hay ni un máximo ni un mínimo. Y lo mismo pasa cuando vamos bajando.
Entonces, en ese caso, no hay ni máximo ni mínimo. Solamente hay máximo o mínimo cuando cambia el signo de la primera derivada. Noten que aquí está el signo de la primera derivada. Negativo, negativo, pasa a positivo, o de positivo pasa a negativo. Cuando hay cambio en el signo de la primera derivada, entonces tenemos o bien un máximo o bien un mínimo. Y eso se llama el criterio de la primera derivada. Como nosotros aquí tenemos que cambia el signo de la derivada, entonces aquí tenemos un máximo relativo y aquí tenemos un mínimo relativo. ¿Por qué se llama relativo y no absoluto? Porque nosotros aquí podemos encontrar puntos que son más, la imagen tiene un valor menor al de este mínimo, pero alrededor de este mínimo él es el punto más bajo. Lo mismo aquí, yo puedo encontrar puntos de la función que tienen un valor mayor al que hay aquí, pero en la vecindad de ese punto es el máximo. Por eso es relativo. Miremos entonces esta función de acá. La función es 1/2 de x menos seno de x en el intervalo de 0 a 2pi. Esa es una función continua porque esta primera función es continua y el seno es una función continua. Vamos a calcular la derivada. La derivada, como es la derivada de una suma, entonces hacemos la suma de la derivada. La primera es de 1/2 de x. Y bueno, su derivada es simplemente 1/2, es esa constante. Y luego tenemos la derivada con respecto a x de coseno de x. Y esa derivada, la derivada del coseno es menos seno de x. Perdón, es la derivada del seno, me estoy equivocando acá. Y luego tenemos la derivada del seno, y la derivada del seno es el coseno de x. Entonces tenemos la suma de esas dos. 1/2. Como hay un signo menos, ponemos este signo menos acá. 1/2 menos coseno de x va a ser la derivada, que tenemos que igualar a 0 si queremos encontrar los puntos críticos. Recordemos que nosotros igualamos a 0 porque los puntos críticos son aquellos puntos para los cuales la derivada es 0. Y eso me da los puntos para los que el coseno de x es igual a 1/2, los cuales son pi tercios y 5 pi tercios. Entonces acá están. Acá está 5 pi tercios y aquí está pi tercios. Estos son los dos puntos críticos sobre esta recta real. Este es un punto crítico y el otro es un punto crítico. Listo. Entonces, en vez de hacer esto, vamos a hacer la gráfica de esas dos funciones, ¿de acuerdo? La gráfica de la función inicial y su derivada. Entonces, la función inicial es 1/2 de x menos seno de x. Ahí está 1/2 de x menos seno de x. Sin embargo, nosotros estamos hablando solamente del intervalo de 0 a 2pi, ¿cierto? Entonces, concentrémonos en el intervalo de 0 a 2pi. Listo. Ya ha cortado y ahora solamente tenemos definido la función entre 0 y 2pi, que es 6.28, ¿no? Ahora vamos a dibujar la derivada de esa función. ¿Cómo era la derivada de esa función? La derivada de esa función era 1/2 menos coseno de x.
Y aquí está la derivada de esa función, 1/2 menos coseno de x. Recuerden que nos interesa dónde la derivada es 0, dónde es positiva y dónde es negativa. Aquí podemos encontrar dos puntos donde la derivada es 0. Aquí está esa derivada 0. Recordemos que estamos fijándonos solo en el intervalo 0 a menos 0 a 2pi. Aquí tenemos este punto donde la derivada es 0. ¿Qué significa que la derivada sea 0? Que si yo trazo una recta tangente a la curva violeta en el punto x igual a 1, me da una horizontal. Eso es lo que significa que la derivada sea 0. Y vuelve a ser 0 acá, en este punto, que quiere decir acá. Entonces esos son los dos puntos críticos que tenemos. Ahora, a la izquierda del primer punto crítico, la función es la derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y a la derecha de ese punto crítico, la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente. Luego miramos el otro punto crítico y tenemos que a la izquierda la derivada es positiva, mientras que a la derecha la derivada es negativa. Por lo tanto, tenemos un máximo relativo. ¿Listo? Miremos entonces en nuestro cálculo. Entonces, ya vimos que a la izquierda del primer punto crítico, la función es decreciente. Mientras que a la derecha, la función es creciente porque su derivada era positiva. Y luego volvía a ponerse decreciente porque su derivada era negativa. Lo que quiere decir que nosotros en los puntos críticos que aparecen allí, vamos a tener en el de la izquierda un mínimo relativo y en el de la derecha un máximo relativo. ¿Listo? Y las posiciones son pi tercios y 5 pi tercios. De las funciones decreciente en los dos intervalos de los extremos y creciente en el intervalo central. ¿Listo? Bueno, miremos esta otra función. Esta función, f de x es igual a x al cuadrado menos 4 elevado a la 2 tercios. ¿Cómo se deriva esta función? Me interesa cómo se calcula la derivada. Para eso vamos a hacer la derivada con respecto de x de. Démonos cuenta que nosotros tenemos algo elevado a otra potencia. Tenemos una función interna y una función externa. Vamos a tomar, ¿cuál es la función externa? Es tomar una función y elevarla a la 2 tercios. ¿Cómo calculo yo la derivada de esto? La derivada de una potencia es baja el exponente a multiplicar el coeficiente. Tengo la misma variable, pero al exponente le resto 1. Entonces me queda 2 tercios menos 1. Pero ese 1 yo lo puedo escribir como 3 tercios, ¿cierto? Porque 3 dividido 3 me da 1. Y entonces me queda en el numerador 2 menos 3. Y el denominador es simplemente 3. Y esto es igual, 2 menos 3 es menos 1 tercio. Eso quiere decir que me queda u elevado a la menos 1 tercio. Ahora bien, como yo estoy derivando con respecto de x a u, tengo que poner el u'. Ahora bien, ¿quién es u en nuestro caso? En nuestro caso particular, u es la función interna, es decir, x cuadrado menos 4. ¿Cuál va a ser u'? Es decir, ¿cuál es la derivada de u?
x cuadrado, su derivada es 2x y de la constante es 0. Entonces, ¿qué me va a quedar acá según todo esto? Me va a quedar 2/3, que es este 2/3 de acá, por u a la menos 1/3. ¿Pero quién es u? X cuadrado menos 4 a la menos 1/3. Multiplicado por u', que es 2x. ¿De acuerdo? Entonces hemos aplicado la regla de la cadena. Y además, vamos a aplicar que si nosotros tenemos a elevado a la menos 1, esto es igual a 1 sobre a. Un exponente negativo significa que puedo pasar al denominador para que me quede un exponente positivo. Entonces, este x cuadrado menos 4 tiene un exponente negativo, pasa al denominador con exponente positivo. 2 por 2 me da este 4. La x, el 3 ya está en el denominador, esta expresión que llega al denominador. Ahí está. Ahora, queremos encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, nosotros debemos igualar esto a 0. Esa es la forma de encontrar los puntos críticos. Ahora, ¿cómo hago para que una función racional sea igual a 0? Pues tendría que tener un denominador muy extraño que explotara hacia más infinito, pero en este caso el denominador no explota. Lo único que tenemos es que para que eso sea igual a 0, 4x debe ser 0. Esto es igual a 0. Esto implica que 4x es igual a 0. O, en otras palabras, que x debe ser igual a 0. Es la única opción. Para que 4x sea igual a 0, significa que x es igual a 0. Y tenemos entonces un punto crítico. Ahora bien, cuando nosotros hicimos esto y pasamos esto al denominador, nosotros abrimos una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esta expresión que está aquí se puede convertir en un 0. Entonces, veamos qué está pasando. X al cuadrado menos 4 es igual a 0. Cuando ese denominador se hace 0, entonces estalla la derivada, no existe. Y esto implica que x es igual a más o menos 2. ¿Cierto? Porque 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, menos 2 al cuadrado. Menos por menos más, 2 por 2, 4 menos 4, 0. Entonces nosotros tenemos otro tipo de punto crítico. Es este de acá. Ese es un punto crítico que me está diciendo, ojo, la derivada no existe en ese punto. ¿Por qué? Porque tiene un 0 en el denominador. Entonces vamos aquí donde tenemos lo que venimos escribiendo. Acá está. Puntos críticos, derivada 0 o derivada que no existe. Esos son los puntos críticos que nosotros vamos a considerar. ¿No? Llevémoslos allí. Listo. Entonces, tenemos una nueva definición de punto crítico. Punto crítico cumple dos condiciones. La primera, que no tiene
que la derivada es 0 y la segunda es que la derivada no existe. En este caso, por ejemplo, una derivada no existe porque tiene un denominador que se anula. ¿Qué pasa cuando nosotros no teníamos una derivada? Lo que se estaba formando era una asíntota vertical, ¿lo recuerdan? Entonces aquí lo que yo tengo en x igual a menos 2 es una asíntota vertical. Lo mismo que en x igual a 2. En x igual a 2 yo lo que tengo es una asíntota vertical. Ahí está. Esa es la asíntota que tengo allí. Y el otro punto crítico, que es un punto crítico en el que la derivada es 0, es este de acá. Entonces, el intervalo de la recta real se me está separando en 4 partes. Una parte entre menos infinito y menos 2, otra parte entre menos 2 y 0, otra entre 0 y 2 y otra entre 2 y el infinito. Vamos a tomar unos valores de prueba entre cada uno de esos. Por ejemplo, acá, menos 3. Si se calculara el valor de la derivada en menos 3, da negativo. Eso quiere decir que aquí la función es decreciente. Entre menos 1 y 0 da una derivada positiva, lo que quiere decir que la función es creciente. En 0 tenemos el punto crítico. A la derecha de 0 la función es decreciente, porque si calculamos un punto de su derivada nos da negativo. Luego tenemos otro punto crítico en el que la derivada no existe y luego de ese punto crítico nosotros tenemos que la función es creciente. Eso quiere decir que el punto crítico x igual a 0 es un máximo relativo, porque noten que cambia el signo de la derivada de positivo a negativo. El punto crítico, menos 2, es un mínimo relativo, porque la derivada cambia de signo. Recuerden que no se necesita que exista la derivada en ese punto. Lo que importa es que la derivada esté pasando de negativo a positivo alrededor de ese punto. Entonces, este es un mínimo relativo y aquí pasa de decreciente a creciente, por lo tanto también es un mínimo relativo. Y eso lo podemos ver en la figura, en la gráfica. Aquí viene decreciente, 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 llega a un mínimo, crece, 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 llega a un máximo, decrece, 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 llega a un mínimo y luego crece, crece y crece y crece y crece. Nótese que este punto de acá es un máximo relativo en el sentido que yo puedo encontrar valores de la función que toman imágenes aún superiores. Por ejemplo, aquí yo veo que hay un 5, 6, 7. Pero en un intervalo alrededor en la vecindad de este punto, ese es el punto que tiene la imagen más o la imagen mayor. ¿Listo? Por lo tanto, es un máximo relativo. Copien, por favor. Bueno, miremos de nuevo qué nos dice acerca de esta función. Vamos a determinar los extremos relativos de x a la 4 más 1 sobre x cuadrado. De entrada, nosotros ya sabemos que tenemos aquí peligro, ¿cierto? Porque tenemos un denominador que se puede anular. Eso quiere decir, ¿en dónde se anula? En x igual a 0. Entonces ya tenemos un punto crítico allí. ¿Y qué tipo de punto crítico es? Es un punto crítico que genera una asíntota vertical. Entonces ya sabemos que en x igual a 0 nosotros tenemos una asíntota vertical. Listo, ahí está la asíntota vertical. Pero eso no nos va a impedir calcular mínimos relativos fuera de ese punto, ¿cierto?
Bueno, primero veamos cuál fue la álgebra que desarrollaron allí. Yo tengo x a la 4 más 1 sobre x al cuadrado. Esto yo lo puedo escribir como x a la 4 sobre x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, porque estamos como haciendo el proceso inverso de sumar dos funciones racionales con igual denominador. Pero la ventaja es que la primera de ellas se puede simplificar, ¿cierto? En ese caso, ¿qué voy a obtener? X al cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Y vamos a calcular la derivada. La derivada con respecto a x de x al cuadrado es igual a ¿qué? Bajo el exponente a multiplicar el coeficiente, dejo la variable y le quito 1 a su exponente. 2 menos 1, 1. Luego, vamos a calcular la derivada con respecto de x de 1 sobre x al cuadrado. Pero 1 sobre x al cuadrado lo podemos escribir como derivada con respecto de x a la menos 2. Y la derivada con respecto a x de x a la menos 2 es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque baja el coeficiente, dejo la variable y le resto 1 al exponente. Menos 2 menos 1, menos 3. Que lo puedo escribir nuevamente como menos 2 dividido entre x al cubo, porque como tiene un exponente negativo, lo puedo poner en el denominador con exponente positivo. Listo. Entonces, de allí sale las expresiones que yo tengo para la derivada. Muy bien. Ahora se pueden simplificar. ¿Qué es lo que están haciendo acá para simplificar? A veces no necesariamente simplificar. Pero tenemos la suma de estas dos expresiones. 2x menos 2 sobre x al cubo. Como son funciones racionales, yo lo que quiero hacer es que tengan el mismo denominador, porque la suma de funciones racionales con el mismo denominador es más fácil. Entonces yo tengo 2x y este lo voy a multiplicar por x al cubo y a dividir por x al cubo. Menos 2 sobre x al cubo. ¿Qué me queda entonces? Me queda aquí 2x al cubo por x es x a la 4 sobre x al cubo. Menos 2 sobre x al cubo. Ya ahora tenemos dos funciones racionales con igual denominador. Lo único que hay que hacer es sumar los numeradores. Voy a factorizar el 2, que factoriza a x a la 4, menos 1, todo sobre x al cubo. Ahora vamos a considerar lo siguiente. ¿Qué es x a la 4 menos 1? Si yo me fijo bien, esa es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo escribo la diferencia de cuadrados? La raíz del primero más la raíz del segundo, que multiplica a la raíz del primero menos la raíz del segundo. Pero si nos volvemos a fijar, allí volvió a aparecerme una diferencia de cuadrados. ¿Cómo la escribo? La raíz del primero más la raíz del segundo, que multiplica a la raíz del primero menos la raíz del segundo. Y ahora eso es lo que igualamos a 0, que nos da dos posibilidades. Eso quiere decir que x es igual a más o menos 1. ¿Listo? ¿Por qué solo el numerador? Porque el denominador, porque como yo estoy igualando a 0 toda la derivada, a menos que el denominador estalle hacia más o menos infinito, esta expresión no se hace 0. ¿Hacia dónde se va más infinito el denominador? Cuando x se va a más o menos infinito. Pero esos no son números, no vamos a considerarlos.
Y entonces solamente importa cuando el numerador se hace 0. Y el numerador se hace 0 en los puntos más o menos 1. Entonces tenemos, acá están los puntos críticos de esta función, son x igual a más o menos 1 y x igual a 0. Entonces acá está 1, menos 1 y aquí está 0. Eso me divide la función en 1, 2, 3, 4 intervalos. ¿Listo? Vamos a dibujar las dos funciones para ver cómo se comportan, ¿de acuerdo? Listo. Aquí está la función que nosotros estamos tratando de analizar. Y ahora vamos a escribir la derivada. La derivada es 2x menos 2 por 2 dividido x al cubo. Ahí está la función. Entonces, en violeta tenemos la función original y en verde tenemos la derivada. Entonces, miremos. Hasta el primer punto crítico, que es menos 1, la derivada es negativa. Eso quiere decir que la función es decreciente. Entonces, hasta el primer punto crítico, la función es decreciente. Luego, entre menos 1, que es el primer punto crítico, y 0, la función derivada es positiva. Eso quiere decir que la función es creciente. Entonces, luego tenemos que la función es creciente en este pequeño intervalo. Acá está, creciente. En 0 la función no existe, la derivada también pues obviamente tampoco existe. Vamos a ver cómo es entre 0 y 1. Entre 0 y 1 la derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Entre 0 y 1 la derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y finalmente, de 1 en adelante, la derivada es una función positiva. Eso quiere decir que la función es creciente. Aquí, de 1 en adelante, la función es creciente. ¿Dónde tenemos cambios de signo? Nosotros tenemos cambio de signo en medio de todos los puntos críticos. Entonces, si el primero decrece y luego crece, es porque aquí tenemos un mínimo relativo. Este punto de acá es un mínimo relativo. Luego, aquí tenemos un máximo, porque primero crece y luego decrece. Acá tenemos un máximo. Y luego decrece y luego crece. O sea que acá tenemos otro mínimo relativo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Copien, por favor. Vamos a charlar un rato de lo que es la concavidad y el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es la concavidad? Ya se ha visto que localizar los intervalos en los que una función f es creciente o decreciente ayuda a describir su gráfica. En esta sección se verá cómo el localizar los intervalos en los que f' es creciente o decreciente puede utilizarse para determinar dónde la gráfica de f se curva hacia arriba o se curva hacia abajo. Entonces, para ello vamos a mirar la definición de concavidad. Sea f
derivable en un intervalo abierto I. La gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre I si f' es creciente en el intervalo. Entonces, cóncava hacia arriba si f' es creciente. Y luego tenemos cóncava hacia abajo si f' es decreciente en el intervalo. ¿Listo? La siguiente interpretación gráfica de concavidad es útil. Sea f derivable sobre un intervalo abierto I. Si la gráfica de f es cóncava hacia arriba, en I, entonces la gráfica de f yace sobre todas sus rectas tangentes. Entonces veamos que esta es la curva, cóncava hacia arriba, y aquí están las pendientes. Todas las pendientes siempre están como debajito. O sea, ahora, sea f derivable en un intervalo abierto I. Si la gráfica de f es cóncava hacia abajo en I, entonces la gráfica de S yace debajo de todas sus rectas tangentes. Aquí están la curva cóncava hacia abajo y las rectitas tangentes están sobre ellas. ¿No? Veamos aquí estas gráficas que aparecen acá. Pero vamos a hacer el dibujo nosotros mismos. F de x es igual a 1/3 de x al cubo menos x. Ahí está. F de x es igual a 1/3 de x al cubo menos x. Ahora, vamos a dibujar su derivada. ¿Cómo va a ser su derivada? Calculémosla aquí nosotros. Entonces, la derivada con respecto de x de 1/3 de x al cubo menos x es igual a ¿qué? Es la derivada de una suma, la suma de las derivadas, viene entonces el 1/3 porque la constante sale y luego tengo que multiplicar por 3, que es el exponente, baja, escribo la variable y le quito 1 al exponente, 3 menos 1, 2. Y la derivada de x es 1. Ahora, si escribo esto bien, esto es, el 3 con 1/3 se va, me queda x al cuadrado menos 1. Y esa va a ser la primera derivada. Y aquí tenemos la primera derivada. La primera derivada tiene dos puntos en los que se hace 0, que son menos 1 y 1. Eso quiere decir que menos 1 y 1 son puntos críticos de esa función. Vamos a marcarlos entonces en la gráfica del papel. Acá están. Los puntos críticos van a ser menos 1 y 1. Son puntos críticos en el sentido en el que la primera derivada es 0. Listo, ya los marqué. Veamos luego qué dice. Dice que eso me parte la recta real en 3. La primera viene desde menos infinito a 1, donde la derivada es positiva. Eso quiere decir que la función es creciente. Entonces, en esa parte la derivada es positiva, por lo tanto, la función es creciente. Nosotros tenemos aquí que en esta parte la función es creciente. Muy bien. Luego, nosotros tenemos entre menos 1 y 1, la derivada es negativa. Por lo tanto, la función es decreciente. ¿Listo? Entonces,
entre menos 1 y 1, la derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Allí está. Y finalmente tenemos entre 1 y más infinito. Entre 1 y más infinito, la derivada es positiva. Por lo tanto, la función es creciente. La función es creciente. De acá en adelante. Eso quiere decir que hay cambio de signo, ¿cierto? Como hay cambio de signo, aquí está su derivada. Como hay cambio de signo, entonces, este punto es un máximo local. Un máximo relativo. Aquí tenemos un máximo relativo. Y en este otro punto, permítame un segundo acá, voy a aclarar un poquito esto del fondo para que me quede. Este es un máximo relativo. Mientras que este otro de acá, caramba. Mientras que este otro de acá va a ser un mínimo relativo. ¿Cierto? Porque también hay un cambio de signo y el cambio de signo es que viene decreciente y luego se convierte en creciente. Por lo tanto, es un mínimo relativo. Ahora vamos a mirar la segunda derivada. ¿Cuál será la segunda derivada de esta función? Entonces, para calcular la segunda derivada, tenemos que derivar la derivada x cuadrado menos 1. La derivada de esto es igual a ¿qué? 2x y ya está. Entonces vamos a pintar eso. Entonces, 2x es la segunda derivada. Allí aparece en azul. Entonces, primero, es 0 en x igual a 0. Entonces nosotros allí vamos a marcar ese punto. X igual a 0 es un punto en el que la segunda derivada es 0. Este es un punto, es un punto particular. Vamos a hacer como el mismo análisis, pero en vez de hacerlo con la primera derivada, lo hacemos con la segunda derivada. ¿Qué tenemos? Que a la izquierda de ese punto, la segunda derivada es negativa. La segunda derivada es negativa. ¿Qué significa eso? Que segunda derivada negativa significa que la función es cóncava hacia abajo. Entonces, aquí tenemos que en toda esta región la función es cóncava hacia abajo. Mientras que de ese punto hacia la derecha, de 0 hacia la derecha, la segunda derivada es positiva, o sea que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, en este lado es cóncava hacia arriba. Y tenemos entonces varias cosas mezcladas aquí. Vamos a mirar en el tablero.
Entonces tenemos, vamos a hacer un cuadrito. Listo. Ese sería el cuadrito. Listo. Vamos a poner acá, hacia acá, vamos a poner f' de x. F' de x. Y aquí está f' de x mayor que 0, f' de x menor que 0. Y de este lado vamos a tener f segunda de x. Aquí vamos a tener f segunda de x mayor que 0. Y aquí vamos a tener f segunda de x menor que 0. ¿Qué pasa cuando la primera derivada es mayor que 0? La función es creciente. ¿Qué sucede si la primera derivada de x es menor que 0? La función es decreciente. ¿Qué pasa si la segunda derivada es mayor que 0? Es cóncava hacia arriba. ¿Qué pasa si la segunda derivada es menor que 0? Es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a ver todas las posibles combinaciones que nosotros tenemos acá. ¿Qué significa que sea creciente y cóncava hacia arriba? Creciente y cóncava hacia arriba significa así. Cóncava hacia arriba y creciente. Ahora, cóncava hacia arriba, pero decreciente. Es así. La concavidad hacia arriba, pero decreciente. Ahora, esta es cóncava hacia abajo, pero creciente. Y aquí tenemos cóncava hacia abajo, pero decreciente. ¿Listo? Donde nosotros tenemos aquí, digamos, un dibujito en el que esto es el eje X, esto es el eje Y, esto es el eje X, esto es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Y. Y esta sería la función f de x. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros 4 posibilidades. Si la derivada es mayor que 0, la función es creciente. Si la derivada es menor que 0, la función es decreciente. Si la segunda derivada es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0, es cóncava hacia abajo. ¿Qué significa que sea creciente y cóncava hacia arriba? Va a tener esta forma. Decreciente, pero cóncava hacia arriba, es esta forma. Cóncava hacia abajo, pero creciente, es esta forma. Y cóncava hacia abajo, pero decreciente, es esta forma. ¿Listo? Copien, por favor, el tablero. Nosotros aquí estamos trabajando con la función
1/3 de x al cubo menos x. Y encontramos que hay varias posibilidades. En azul claro tenemos que es cóncava hacia abajo y en verde claro que es cóncava hacia arriba. En verde oscuro tenemos que es creciente y en azul oscuro que es decreciente. Entonces tenemos acá una combinación, por ejemplo, entre el punto crítico -1 y menos infinito, la función es cóncava hacia abajo y creciente. Eso quiere decir que en la gráfica, los que pueden ver ambas cosas al tiempo, tenemos cóncava hacia abajo, pero creciente es este cuadrante de acá. Cóncava hacia abajo, creciente. Y vemos que efectivamente eso coincide con la forma funcional que está acá, cóncava hacia abajo y creciente. Luego, entre -1 y 0, la función es cóncava hacia abajo, pero decreciente, como este cuadrante de acá. Cóncava hacia abajo, pero decreciente. Luego, de 0 a 1, es cóncava hacia arriba, decreciente. Cóncava hacia arriba, decreciente, como en este cuadrante de acá. Y finalmente, de 1 en adelante, es cóncava hacia arriba y creciente, como este cuadrante de acá. ¿Listo? Entonces ahí se ve que pasamos por todos estos cuadrantes en esta figura. Y que coincide con lo que nosotros hemos analizado. Ahí se puede ver cómo es posible reconstruir la gráfica de esa función sabiendo los signos de la primera y segunda derivada. Muy bien. Entonces aquí está el criterio de concavidad. Si f de x es mayor que 0, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba, si la segunda derivada de la función f de x, y si f segunda de x es menor que 0, entonces la función es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Que es lo que está en el tablero. Bueno, miremos entonces la gráfica de esta función. 6 sobre x cuadrado más 3. Esto lo podemos escribir como 6 multiplicado por x más 3 a la menos 1. Y vamos a ver cómo se hace la derivada de esa función. Derivada con respecto de x de 6 x al cuadrado más 3 a la menos 1. Listo. Para hacerla, entonces, voy a hacer lo siguiente. Como hay una función dentro de unos paréntesis, entonces hay una función interna. Vamos a hacer la derivada con respecto de x de la parte externa, 6u a la menos 1, ¿cierto? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 6. Ahora multiplicamos por el exponente, que es menos 1. U queda a la menos 2, porque menos 1 menos otro, menos 2. Pero como estamos derivando una variable que es u con respecto a otra variable que es x, tengo que multiplicar por la derivada interna. Ahora miremos la función interna. U va a ser igual a x al cuadrado más 3. Eso quiere decir que la derivada u', perdón, es igual a ¿quién? U' va a ser igual a la derivada de 2x, de x cuadrado, perdón, es 2x, y la derivada de 3 es 0. Eso quiere decir que finalmente la derivada con respecto de x, de hecho lo voy a copiar. Eso quiere decir que la derivada que estamos calculando es
6 por menos 1 me da menos 6. U a la menos 2. ¿Quién es U? U es x al cuadrado más 3 elevado a la menos 2 multiplicado por U', que es 2x. Y esto se puede escribir de una manera más elegante como menos 6 por 2, 12, x dividido entre x cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Listo? Y esa es la derivada que aparece aquí. Esa es esta derivada. Ahora, esa es la primera derivada. Nosotros vamos a igualar a 0 esa derivada. Cuando nosotros igualamos a 0, como es una función racional, solamente necesitamos que el numerador sea igual a 0. Esto quiere decir que x es igual a 0. Y ese es un punto crítico de la función. X igual a 0. Entonces acá está ese punto. Listo. Ahora vamos a mirar la segunda derivada. La segunda derivada la podemos calcular como la derivada de un cociente. El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Aquí está su derivada interna. Sobre el denominador al cuadrado. Listo. Bueno, haciendo el álgebra G, se simplifica y llega a este valor. Y esto lo tenemos que de nuevo igualar a 0. ¿Qué significa? Nuevamente nos interesa que el numerador sea el que sea, es el que es igual a 0. Y el numerador que es, la parte que nos atañe, es x cuadrado menos 1, que no es otra cosa que una diferencia de cuadrados. ¿Cómo es una diferencia de cuadrados? X más 1 por x menos 1. Y esto, para ser igual a 0, implica pongámoslo igual a 0, implica que x es igual a más o menos 1. Entonces tenemos otros puntos críticos que son para el criterio de la segunda derivada, más y menos 1. Menos 1 y más 1. ¿Listo? Entonces nos queda evaluar cómo es la función y su derivada en cada lado. Entonces, si nosotros evaluamos, nos vamos a dar cuenta que aquí la derivada, la derivada a ser positiva, en esta parte la función es creciente, luego en esta parte la función es decreciente. Eso quiere decir que este punto x igual a 0 es un mínimo, un máximo relativo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en 0 un máximo relativo. ¿Dónde la ponemos? Bueno, ahí. Y además miremos la segunda derivada. Para la segunda derivada tenemos que para valores menores que menos 1, acá, nos da mayor que 0. Eso quiere decir que aquí es cóncava hacia arriba.
Entre menos 1 y 1, la función es cóncava hacia abajo. Y a la derecha de 1, la función vuelve a ser cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces aquí tenemos cóncava hacia arriba en esta parte. Entonces en esta parte es creciente y cóncava hacia arriba, como en este primer cuadrante, para los que pueden ver ambas cosas al tiempo. De menos 1 a 0 es creciente pero cóncava hacia abajo. Es esta de acá. Luego, entre 0 y 1 es decreciente y cóncava hacia abajo, como esta de acá. Y finalmente, de 1 hacia infinito es decreciente, pero cóncava hacia arriba, como esta parte de acá. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno, miremos ahora esta función de aquí. X cuadrado más 1 sobre X cuadrado menos 4. Nosotros aquí ya vamos a ver que tenemos un pequeño problema, porque en el denominador tenemos X cuadrado menos 4, que se puede hacer igual a 0. ¿Cuándo? Entonces, X cuadrado menos 4 igual a 0, quiere decir que X es igual a más o menos 2. Entonces ya nosotros sabemos que tenemos dos puntos críticos que generan asíntotas verticales, que son X igual a más o menos 2. Entonces acá tenemos asíntota vertical y otra asíntota vertical. Listo, ya entonces empezamos a construir nuestra gráfica. Ya sabemos que tenemos asíntotas verticales y son ese par. Listo. Eso no nos impide continuar, ¿cierto? Entonces vamos a derivar. Es la derivada de un cociente. Entonces, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Que al simplificar me queda este valor de acá, que vamos a igualar a 0. Cuando nosotros igualamos a 0, nos interesa únicamente que el numerador sea igual a 0. Esto implica que x es igual a 0. Ahí hay un punto en donde la derivada es 0, es decir, si trazo una tangente, una recta tangente a la curva en x igual a 0, lo que voy a obtener es una horizontal. Ese es este punto de acá. Primer punto crítico que nosotros hemos encontrado. Y bueno, claramente en 2 y menos 2 la derivada no existe porque sigue teniendo el mismo denominador. Vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces, este 2 baja a multiplicar lo que está aquí por la derivada interna. Todo dividido entre el denominador al cuadrado. Y esto también lo vamos a igualar a 0.
Pero ese numerador, eso no da nunca igual a 0. O sea, no hay ningún valor que me dé eso. No da. ¿De acuerdo? No hay ningún valor. Ningún valor de x va a hacer que ese numerador sea 0. Entonces, pues no tenemos ningún punto crítico en el que haya un cambio de concavidad. O sea, es decir, no tenemos un punto de inflexión. Listo, entonces lo único que podemos mirar es a partir de los puntos críticos que tenemos, que son de menos infinito a menos 2, 0, y de 2 hasta infinito. Entonces veamos, la función entre menos 2, entre menos infinito y menos 2, la función es creciente. Luego, entre menos 2 y 0, la función es creciente nuevamente. Entre 0 y 2, la función es decreciente. Y entre 2 e infinito, la función es nuevamente decreciente. Eso quiere decir que en 0 nosotros tenemos un máximo relativo. En 0 tenemos un máximo relativo. Ahora miremos la concavidad. La concavidad está entre los mismos intervalos, porque son los únicos puntos críticos que nosotros hemos podido encontrar. Desde menos infinito hasta menos 2, la función es cóncava hacia arriba. Luego, entre menos 2 y 0, la función es cóncava hacia abajo. Y de hecho continúa cóncava hacia abajo entre 0 y 2. Y luego vuelve a ser cóncava hacia arriba. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos. En los puntos x más o menos 2 no son puntos de inflexión porque allí la función no es continua, entonces la derivada es como un poquito extraña allí. En ese punto la derivada no existe y la segunda derivada tampoco. Pero en donde la función es continua, nosotros tenemos aquí entre menos infinito y menos 2, que la función es cóncava hacia arriba y además creciente, o sea, como este cuadrante para los que pueden ver también el tablero. Luego, entre menos 2 y 0, la función es cóncava hacia abajo y creciente. Luego, entre 0 y 2, tenemos que la función es cóncava hacia abajo, pero decreciente. Y luego, entre 2 y más infinito, tenemos que la función es cóncava hacia arriba, pero decreciente. ¿Listo? Apunten, por favor. Bueno, vamos a ver una definición que no es nada extraordinario de lo que venimos trabajando. Nosotros ya vimos que cuando analizamos la primera derivada y hay un cambio en el signo de la primera derivada, nosotros podemos tener o bien un máximo o bien un mínimo. Cuando sucede algo similar en la segunda derivada, es decir, cuando hay un cambio de el signo de la segunda derivada, entonces vamos a encontrarnos con un punto en el que la segunda derivada es 0 y esos puntos los vamos a llamar puntos de inflexión. ¿Cuál es la diferencia? Que no vamos a distinguir si pasamos de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo hacia cóncava hacia arriba. No importa, todos ellos van a ser simplemente puntos de inflexión. Entonces, por ejemplo, en lo que nosotros hemos trabajado, estos dos puntos de acá, menos 1 y más 1, que los encontramos al hacer 0 la segunda derivada,
que es donde hay un cambio en el signo de la segunda derivada, es un punto de inflexión. Acá hay un punto de inflexión, que es un punto de inflexión donde hay un cambio en la concavidad. En este otro ejercicio también nosotros teníamos acá una función que es cóncava hacia abajo, que luego pasaba a ser cóncava hacia arriba, y el punto en donde hay un cambio de concavidad se llama el punto de inflexión. Nótense que acá está la función, acá está la derivada, entonces la derivada de la derivada es 0 en ese punto. La segunda derivada es 0. ¿No? Entonces veamos la definición de punto de inflexión. Entonces, sea f una función que es continua en un intervalo abierto y sea c un punto en ese intervalo. Si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto c, f de c, entonces este punto es un punto de inflexión de la gráfica f. Entonces aquí está la definición de punto de inflexión. Si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, si la concavidad de f cambia. Entonces, un punto de inflexión es donde la concavidad de f cambia. Es el nombre de esos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a determinar los puntos de inflexión de esta función. X a la 4 menos 4x al cubo. La primera derivada. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Este 4 baja y multiplica el coeficiente, dejo la variable y al exponente le quito 1. Entonces, el primer término es 4x al cubo. Ahora, el segundo término, tengo menos 4. Este 3 baja a multiplicar, me queda menos 4 por 3, menos 12. La x, y le quito un número, una unidad al exponente. De 3 pasa a 2. Esta es la primera derivada. Y luego vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Entonces, x, 3 por 4, 12. Y al exponente le quito 1. Nótese que era este mismo ejercicio. Menos 12. Lo multiplico por el exponente. 12 por 2, 24. X y al exponente le quito 1. 2 menos 1, 1. Listo. Y aquí se puede sacar un factor común que sería 12x. Cuando esto lo igualo a 0, ¿qué me voy a encontrar? Voy a encontrarme con dos puntos de inflexión. ¿Cuáles van a ser? Van a ser x igual a 0 y x igual a 2. Esos van a ser los dos puntos de inflexión que me voy a encontrar. ¿Qué son estos puntos de acá? Aquí claramente la función es cóncava hacia arriba, aquí viene a ser cóncava hacia abajo y aquí vuelve a ser cóncava hacia arriba. En los puntos de inflexión es donde se cambia la concavidad de la curva. ¿Listo? Copien, por favor. Esto nos brinda entonces a lo siguiente. Si una función tiene un punto con derivada 0, que es el que estamos coloreando de amarillo, ¿cierto? Es un punto crítico en el que la primera derivada es 0, digamos este. Yo puedo calcular cuál es la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor que 0, entonces ese es un mínimo. Porque ¿qué significa? Que la curva es cóncava hacia arriba. Esta es una curva cóncava hacia arriba. Pero si la segunda derivada es menor que 0, entonces la función tiene un máximo. ¿Por qué? Porque la función es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Entonces ahora yo puedo encontrar un máximo o un mínimo porque la primera derivada es 0, es decir que la tangente es horizontal. Y además la función es o cóncava hacia arriba, entonces tengo un mínimo, o cóncava hacia abajo, entonces tengo un máximo. Y ese es el criterio de la segunda derivada.
Entonces, vamos ahora a encontrar cuáles son los extremos correspondientes a f de x igual a menos 3x a la 5 más 5x cubo. Entonces, vamos a mirar cómo es esa función, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarla. Listo. Aquí está. En violeta está la función original, menos 3x a la 5 más 5x cubo. Y en verde está su derivada. Entonces, la derivada, ¿qué nos dice? Las derivadas nos dice, donde la derivada sea positiva o negativa, nosotros tenemos que la función es creciente o decreciente. Además, donde la derivada sea cero, es porque tenemos un punto crítico. En este caso, como no tenemos asíntotas verticales, los puntos críticos que aparecen van a ser posibles máximos o mínimos relativos. Entonces, aquí está la función. La derivada tiene claramente 3 puntos críticos. Este de acá, que es menos 1, 0 y 1, que deben estar contemplados acá. Entonces, la derivada tiene 3 puntos críticos, que son los que estamos poniendo en amarillo, que son menos 1, 0 y 1. Ahora bien, veamos la figura. Veamos ante todo su derivada. Entonces, hasta menos 1, nosotros tenemos que la derivada es negativa. Entonces, si hasta menos 1 la derivada es negativa, la función hasta menos 1 es decreciente. Pongámoslo allí. Hasta menos 1 la función es decreciente. Entre menos 1 y 0, la derivada, veamos cómo es la derivada. Entre menos 1 y 0, la derivada es positiva, lo que quiere decir que la función es creciente. Acá la función es creciente. Entre 0 y 1, la derivada sigue siendo positiva, por lo tanto la función sigue creciendo. Aquí la función sigue creciendo. Y luego de 1 a infinito, la derivada, vamos a ver su derivada, de 1 a infinito. De 1 a infinito, la derivada es negativa. Por lo tanto, la función en ese intervalo es decreciente. Listo. Ahora calculemos la segunda derivada. ¿Cómo es la segunda derivada de la función? Calculémosla y pintémosla. Espero que no sea muy loca la segunda derivada. Vamos a ver. La segunda derivada sería menos 15 por 4, menos 60. Uf, vamos a tener problemas. Por x al cubo más 15 por 2, 30 por x, y eso es. Entonces, menos 60x al cubo más 30 x y ya está.
Esa función está... Aquí viene. Decrece, luego crece. Hace como una tilde de una ñ. Entonces, hay unos puntos para los que esa derivada, esa segunda derivada se hace 0, que son este punto de acá, en positivo y negativo, menos 72.13. Miremos entonces a qué equivale haciendo el cálculo. Entonces aquí está la segunda derivada, se puede factorizar. Esto es igual a ¿qué? Yo puedo factorizar una x, me queda 30x, factor de menos 2x al cuadrado más 1. Y a esto lo vamos a igualar a 0. Cuando nosotros igualamos a 0 una segunda derivada, estamos tratando de encontrar los puntos de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles puntos de inflexión nos dan? Nos dan los siguientes puntos. Entonces, perdón, aquí tenemos x igual a 0 es un punto de inflexión que se debe de este primer x que está ya factorizado. Entonces, marquémoslo. X igual a 0 es un punto de inflexión. O sea, allí hay un posible cambio de concavidad. Y luego, ¿qué otros valores tenemos? Tenemos la siguiente ecuación. X cuadrado es igual a 1/2. Lo que quiere decir que x es igual a 1 dividido entre la raíz de 2. 1 dividido raíz de 2. Listo. De hecho, más o menos la raíz de 2. X es más o menos raíz de 2. ¿Alguien puede, por favor, tiene alguna calculadora que me diga cuántos es eso? X aproximadamente igual a qué? X sería igual a más o menos raíz de 2. Voy entonces a poner mi calculadora. Mi calculadora me dice que eso es 2 raíz y a la menos 1 sería este valor. Ese sería. Eso es un número irracional, más o menos 0.707106. Esos son los puntos de inflexión. Más o menos 0.70, 0.7. Es como por acá y como por acá. Son los puntos de inflexión. Ahora miremos la concavidad de ese sistema. Entonces, aquí lo podemos ver con el dibujo que ya hicimos de la segunda derivada. Vamos a ver. Entonces, de menos infinito al primer punto de inflexión es positiva. Es la línea azul que se ve. Es esta línea, es positiva. Eso quiere decir que en ese intervalo es cóncava hacia arriba. Entonces, aquí tenemos que la función es cóncava hacia arriba. Perdón. En esta parte es cóncava hacia arriba. Luego, entre ese punto de inflexión, que es menos 1 sobre raíz de 2 y 0,
entre menos 1 sobre raíz de 2 y 0 está del lado negativo, o sea, es cóncava hacia abajo. En este pedazo tenemos una función que es cóncava hacia abajo. Luego, entre 0 y 1 sobre raíz de 2, la segunda derivada, ¿cómo es? Entre 0 y 1 sobre raíz de 2 está aquí arriba. La función es, por lo tanto, la segunda derivada es positiva, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Aquí tenemos que es cóncava hacia arriba. Y de 1 sobre raíz de 2 en adelante, es esta línea azul que está aquí en el lado negativo, es por lo tanto cóncava hacia abajo. De aquí en adelante la función es cóncava hacia abajo. Como se ve, en los puntos de inflexión hay un cambio de concavidad. Ahora bien, si este punto de acá, la derivada es 0 y además la función es cóncava hacia arriba, nosotros tenemos un mínimo relativo. En este punto de acá, la función es cóncava hacia abajo, por lo tanto tenemos un máximo relativo. Y aquí que tenemos cambio de concavidad, pero no hay un máximo o un mínimo relativo, ese tenemos un punto de inflexión. ¿Listo? Entonces aquí tenemos varios puntos de inflexión, unos son muy evidentes como este en 0. Estos que están por acá no se ve dónde haya realmente el cambio de concavidad, pero sí vemos que aquí la función es cóncava hacia arriba, mientras que aquí ya es cóncava hacia abajo. En este punto pues hay un cambio, un punto de inflexión. ¿Listo? Vale, entonces, con respecto a lo que tenemos en el tablero, veamos. Entonces, en la primera parte, que es desde menos infinito hasta menos 1, la función es decreciente y cóncava hacia arriba. O sea, como esta de acá. Luego, entre menos 1 y menos 1 sobre raíz de 2, la función es creciente y cóncava hacia arriba, como esta de acá. En este pedacito es creciente y cóncava hacia arriba. Luego, entre 1 sobre raíz de 2 y 0 es creciente, pero cóncava hacia abajo. O sea, este de acá. Y ahí se ve, creciente y cóncava hacia abajo. Entre 0 y 1 sobre raíz de 2 es creciente y cóncava hacia arriba, como este de acá. Entonces aquí se ve, aquí es creciente y cóncava hacia arriba. De 1 sobre raíz de 2 a 1, la función es creciente, pero cóncava hacia abajo. Creciente y cóncava hacia abajo, como este de acá, en esta parte de acá. Creciente y cóncava hacia abajo. Y de 1 hacia el infinito, tenemos que la función es decreciente y cóncava hacia abajo, como esto de acá. ¿Listo? Vale. Ahí tenemos el análisis de esa gráfica. Cópienlo, por favor. Profesor, una pregunta. Generalmente el máximo relativo o el mínimo relativo generalmente dan positivo y negativo o depende mucho de la función. ¿A qué te refieres con positivo y negativo? O sea, sí, como en el eje, por ejemplo, el máximo relativo siempre da hacia arriba, en el eje de la X. Este máximo relativo, claro, recuerda que un máximo es como una cúspide, un máximo relativo es como una cúspide y un mínimo relativo es como un cuenco. Siempre va a ser así, esa es la definición. ¿Cómo sé? Porque aquí la función es decreciente y de este lado es creciente.
O en el máximo, en este lado es creciente y en este lado es decreciente. Pero me puede dar la función a los dos lados, o sea, que no baje a lo negativo, sino que se quede dentro del mismo eje positivo y me dé un mínimo relativo. Claro, tú puedes tener un mínimo, digamos que voy a pintar acá una función, me voy a inventar una función. Entonces, este es mi eje X. ¿Cierto? Y acá tengo mi eje Y. Sí. Yo puedo tener una función, voy a pintar algo en azul, por ejemplo. Yo puedo tener una función que esté aquí arriba, perdón. Yo puedo tener una función aquí arriba, algo así. Sí. Y entonces yo voy a encontrar que voy a tener unos mínimos, que serían estos de acá, este y este de acá, a pesar de que el valor de la función sea positivo. Positivo, exacto. Y yo podría tener también unos máximos en valores negativos, eso no importa. No importa el valor para el máximo relativo, es cómo es el comportamiento del punto con respecto a sus vecinos. Si es más grande que sus vecinos, ya es un máximo. No importa si él es negativo o no, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener una montaña, pero debajo del mar. Sin embargo, ahí está la montaña, ¿de acuerdo? O tú puedes tener un cuenco de una montaña muy por encima del nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, la posición de los máximos y los mínimos, o sea, el hecho de que sea máximo o mínimo no tiene nada que ver con si es positivo o negativo, ¿de acuerdo? Listo. Yo creo que aquí debemos tener algún ejemplo. Déjame ver, yo creo que hemos trabajado alguno. Este es un máximo positivo, mínimo negativo. Ah, ya veo aquí como que todo lo que hemos trabajado ha sido así, pero no, eso no. Por eso me No. llamaba como la atención. Mira, acá por ejemplo, no es un mínimo negativo. Sí, no, es solo para que las gráficas estén bien ubicadas, pero mira, acá tú tienes un mínimo que está en el eje positivo, es un mínimo que está, el valor de la función en ese punto es positiva. No, eso realmente no. Mira, acá hay unos mínimos que están que son positivos. El valor de la función en el punto es positivo, sin embargo son mínimos. El criterio de si son máximos o mínimos depende de las derivadas, no del valor de la función, ¿de acuerdo? Ya, depende de la derivada. Sí, la derivada, si la derivada es 0, entonces ya sabes que es un punto crítico. Y la segunda derivada, si es negativa, entonces ya sabes que es un máximo, y si es positiva, pues ya sabes que es un mínimo. Pero no importa el valor de la función como tal para definir si es máximo o mínimo. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, creo que nos quedan algunos minutos. Aquí tenemos. En los ejercicios 1 y 2, utilizar la gráfica de f para determinar el intervalo abierto más grande sobre el cual f es creciente y el intervalo abierto más grande sobre el cual f es decreciente. Entonces veamos. Nosotros tenemos acá que en este intervalo, de acá hasta, bueno, primero marquemos los puntos críticos. Los puntos críticos sería 6 es un punto crítico, 8 es otro punto crítico, y el otro sería por acá que es como 9, yo creo. A ver si puntos más pequeños alcanzan a ser visibles. 6, no es visible. 8 y 9. Ahora veamos. Claramente, desde 0 hasta 6, la función es creciente. Luego, de 6 a 8, la función es decreciente. De 8 a 9, la función vuelve a ser creciente.
Y de 9 a 10 la función es decreciente. Entonces, este sería aquí el intervalo máximo para el cual la función es creciente. Este es el intervalo máximo para el cual la función es creciente. Es el intervalo más grande sobre el cual la función es creciente. Y este de acá sería el intervalo máximo o el más grande, intervalo más grande. I1. Y este sería el intervalo I2, que es el más grande en el que la función es decreciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este otro intervalo en el que la función es creciente se da uno cuenta que es más cortito. Y este también es más cortito que I2. Ahora, miremos acá. Busquemos cuáles son los puntos críticos de esta función. Entonces, primero tenemos un punto acá que es una asíntota vertical, ¿cierto? En 1. Aquí tenemos esta asíntota vertical. Luego tenemos puntos críticos en donde aquí hay un punto crítico, aquí hay un punto crítico, aquí hay un punto crítico. Entonces tenemos 4 puntos críticos. Entre menos infinito y 0 la función es decreciente. Entre 0 y 4 la función vuelve a ser decreciente. Entre 4 y 5 la función es creciente. Entre 5 y 6 la función es decreciente. Y entre 6 y 7 la función vuelve a crecer. Claramente el intervalo más largo, más grande, sobre el cual la función es decreciente, es este de acá. Este que viene desde menos infinito. Llamémoslo I2 para seguir la misma nomenclatura. Y estos dos intervalos son iguales, miden 1. Cualquiera de los dos es I1. Este puede ser I1, es el intervalo más grande, pero este es igual de grande, así que este es I1', digamos. Cualquiera de los dos, ambos son iguales de grandes. Miden una unidad. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno, miremos estos de acá. Es determinar los intervalos sobre los cuales la función es creciente o decreciente. Entonces, primero determinamos el punto crítico en esta función, que es x igual a 3. A la izquierda de 3, la función es decreciente. A la derecha de 3, la función es creciente. ¿Cómo podemos determinarlo analíticamente? Pues tenemos que derivar f. Entonces calculemos la derivada con respecto de x de x al cuadrado menos 6x más 8 es igual a ¿qué? 2x menos 6. Y eso lo igualamos a 0. ¿Qué me lleva a eso? Me lleva a que x es igual a 6 sobre 2, pasando ese 6 primero que está restando, lo paso al otro lado a sumar, me queda 2x igual a 6, y luego paso a dividir el 2, y esto es igual a 3. Y ese es el punto crítico. Entonces los intervalos es a la izquierda de 3 y a la derecha de 3. ¿No? Veamos este de acá, el de la derecha. ¿Cuál es el punto crítico? El punto crítico claramente es menos 1. A la izquierda de menos 1 la función es creciente. Y a la derecha de menos 1 la función es decreciente. ¿Cómo lo puedo calcular? Derivemos la función. Ush,
por acá. La derivada con respecto de x de menos x más 1 al cuadrado es igual a ¿qué? Menos ese exponente baja a multiplicar el coeficiente. Luego me queda la misma variable, que es esto, por la derivada interna, que es 1. Y esto lo igualamos a 0. Y me da que entonces x tiene que ser igual a menos 1. Y ya está. Entonces, para encontrar los puntos críticos, que es decir, cuáles pueden ser los máximos o los mínimos, tenemos que calcular la primera derivada e igualarla a 0. Luego, para calcular los puntos de inflexión, yo lo que tengo que hacer es calcular la segunda derivada e igualarla a 0. Los puntos críticos me van a decir si son máximos o mínimos dependiendo de dos cosas. Yo puedo mirar cómo es el comportamiento de la derivada a un lado, pero en general lo más útil será mirar si es un punto crítico, o sea que la derivada es 0, y la segunda derivada es positiva, es decir, la curva es cóncava hacia arriba en ese punto, entonces tenemos un mínimo. Si nosotros tenemos que es un punto crítico cuya derivada es 0, y calculamos la segunda derivada en ese punto, y la segunda derivada es negativa, entonces, como la función es cóncava hacia abajo, lo que tenemos es un máximo. Bueno, muchachos, con esto hemos terminado el tema que tenemos para el día de hoy. Recuerden que en la plataforma Moodle tienen un quiz y que son 10 minutos, pero ya está abierto, pueden irlo a presentar. Espero que les vaya muy bien en su quiz, que tengan feliz resto de noche, feliz fin de semana y nos vemos la semana entrante. La semana entrante es el parcial que viene desde todos los temas que hemos visto hasta aquí. Recuerden que la primera hora yo espero que ustedes hagan sus preguntas y luego tienen 2 horas para hacer un cuestionario de 10 preguntas donde una vez se activen ustedes tienen 90 minutos para resolverlo. Nos vemos la semana entrante. Chao. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias.